Roberto Borsini, nuestro colaborador de viaje, nuestro chofer para llevarnos a pasear por la provincia. ¿Cómo le va, Roberto? Muy bien, Susana, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Robert? Muy bien, pero muy bien. Vamos a ir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Pueblo por ahí puede sonar peyorativo, pero es una ciudad que tiene aproximadamente 10.000 habitantes según el último censo. Bien. Que combina historia, naturaleza y muy buena gastronomía. De hecho, eso es lo mejor. Fue declarado en el año 1994 como bien de interés público nacional. Estoy hablando de Capilla del Señor, que queda a 142 kilómetros de la capital bonaerense, a poco más de 85 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se accede muy fácilmente por Ruta Nacional 8 y posteriormente queda muy cerca de Pilar, para que nos ubiquemos, pasando Pilar. Bien. Y luego se toma a derecha la Ruta Provincial 39. Es un pueblo que uno entra despaciosamente por esa hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, y el estado de conservación en cuanto a lo colonial, a los edificios históricos, me hace acordar, hay muy pocas ciudades de la provincia de Buenos Aires que conservan esa impronta. Puedo nombrar a Carmen de Patagones, puedo nombrar a San Nicolás de los Arroyos, puedo nombrar a Chascomús y también, ¿por qué no?, situar dentro de estos 5 lugares históricos de la provincia de Buenos Aires a Capilla del Señor. De un momento a otro vamos a conversar con el director de turismo de Exaltación de la Cruz, cuya cabecera es Capilla del Señor, Roberto Simonetti, quien en minutos seguramente vamos a estar en contacto con él. Es un destino que, reitero, combina buena gastronomía, una incipiente hotelería, pero de muy buena calidad, con esa, reitero, impronta colonial. Uno entra a esos hoteles y te acordás de la casa de la abuela, donde esas teteras antiguas. Ese olorcito también, bien a hogar. Esa impronta tiene Capilla del Señor. Y mucho más si entramos a la hora de la siesta. Porque recordemos que en los pueblos y ciudades del interior tienen como un no sé qué, diría, ¿no? El tango. Sí, exactamente. De entrar en las siestas para los pueblos del interior. Exactamente. Sí. Bueno, tiene importante cantidad de edificios históricos que se conservan muy, pero muy bien. Hay un excelente trabajo de la municipalidad en cuanto a este tipo de cosas. Puedo nombrar el Miralejos, la estancia Martín Fierro, que fue propiedad de José Hernández, nada menos. Y hay un museo muy particular que tuve la ocasión de visitar y que seguramente nuestro invitado, que en minutos, reitero, espero que esté al aire, Roberto Simonetti, nos estamos comunicando ahí. Exactamente. Es el Museo del Periodismo Bonaerense. Ajá. Porque allí en Capilla del Señor, en el año 1871, se estableció el primer periódico de campaña, es el Monitor de la campaña, donde hay elementos de aquella época que nos remiten precisamente al 1871 precisamente. Capilla del Señor nos convoca, queda, reitero, a 142 kilómetros de la capital bonaerense y a poco menos de 90 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Toda esta introducción es para señalarles lo importante que es Capilla del Señor. Fundamentalmente va mucha gente de Capital Federal, pero también estuve leyendo por ahí que en la inteligencia artificial, en el WhatsApp hay una inteligencia, el Meta AI, estableció que Capilla del Señor es uno de los mejores lugares de la provincia de Buenos Aires para vivir. Por su estilo de vida tranquilo, por sus servicios. Te hago una pregunta, Roberto. Vos dijiste 10.000 habitantes. ¿Ya es ciudad? Porque no me acuerdo hasta qué cantidad de números deja de ser pueblo. Creo que hasta los 5.000. Claro, exactamente. Ya es ciudad. Bien. Pero es una ciudad chica, ¿no? Es una ciudad chica, amigable, con muy buena
reitero, gastronomía. Sí, inclusive no tenemos el contacto todavía. No, se está queriendo comunicar, ahí no estamos, ahí está, ¿no? Inclusive este tipo de ciudades y de pueblos fueron elegidos en su momento por la pandemia, como que empezaron a revivir a partir de ahí, ¿no es cierto? Correcto. Mucha gente que migró hacia esos lugares. Exactamente. De hecho, mucha gente, claro, el tema de la pandemia fue fundamental para este tipo de migraciones, si se quiere. Mucha gente se ha establecido en esos pueblos. Inclusive hay un pueblo del partido de Capilla del Señor que se llama Diego Gaynor, que ha crecido sustantivamente la cantidad de habitantes. Es un pueblo rural muy lindo que está dentro del partido de Exaltación de la Cruz. Muy bien, vamos a Exaltación de la Cruz, que dice que se refiere a la festividad en la que muchos cristianos conmemoran la cruz desde Jesús, donde Jesús fue crucificado. Este día también celebra el hallazgo de la verdadera cruz, su destitución a Jerusalén. Esto es lo que dice algo así de Exaltación de la Cruz, del pueblo que vos estabas hablando, Roberto, y con el cual me parece que ya lo tenemos al director de turismo, a Roberto Simonetti. ¿Está en línea, chicos? Estaba, ¿no? Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos está escuchando? Lo tenemos por Zoom. A ver, quizás el mic... se tiene que activar el audio. A ver, active el audio, por favor. El micrófono. Si lo puede activar. Hola. Bueno, vamos a... estamos tratando de afinar la batería, ¿no? ¿Me escuchan bien? Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Susi Pei le habla. Aquí estoy junto a Lucas y a Roberto Borsini, que fue quien nos hizo el contacto. Bienvenido a Piedra Libre, señor. Mucho gusto. Gracias por este espacio. Bueno, Roberto, vos me decías tocayo, realmente. Es un bericense ahí en Capilla del Señor. ¿Cómo te estableciste ahí? Antes que nada, y después vamos a los atractivos principales que tiene la ciudad. Bueno, yo me establecí acá hace 30 años, descubrí este lugar maravilloso del mundo después de haber nacido en Berisso, como vos decías, y también haber vivido en distintas partes del país y del mundo. Ajá. Bueno, nosotros a nuestros entrevistados lo tratamos como un anfitrión. Por supuesto. ¿Qué mejor que el director de turismo del Partido de Exaltación de la Cruz para que nos lleve y nos diga esto y esto hay que visitar? A Capilla del Señor hay que visitarla primero porque está considerado, no está declarado bien de interés histórico nacional desde hace más de 25 años atrás. Esto hace que el pueblo tenga una apariencia de otro tiempo, de otra época. En Capilla del Señor no se puede construir en altura. En Capilla del Señor las casas de más de 50 años no se pueden demoler y hay que preservarlas. Entonces eso hace que haya un espacio a donde la gente transite y disfrute de zaguanes, de jardines, de vecinos, de argollas en la vereda, de calles perfumadas con azahar o con tilo, depende de la época del año, a donde es normal ver la conjunción en la misma cuadra estacionado una camioneta 4x4, una moto de alta gama o un sulky. Esa es la magia que tiene Capilla del Señor, que ha sabido preservar su modo pueblerino, sus costumbres, y bueno, el turismo vino también a dinamizar nuestra economía y ha generado una oferta tanto de atractivos como de servicios. Fundamentalmente los fines de semana, Roberto, ¿se encuentra la mayor afluencia de turistas? Bueno, sí, los fines de semana sí, nosotros estamos dentro de la zona de escapadas, estamos dentro del radio de los 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que los fines de semana, bueno, los lugareños a veces tenemos que saber entender la afluencia de visitantes, pero también durante la semana, porque dada la cercanía, mucha gente, sobre todo la gente que ya está en su retiro, en su jubilación, prefiere venir en semana para estar más tranquilo y recorrer con más calma el pueblo.
Nosotros habíamos señalado acá con Susana y con nuestro amigo, nuestro compañero que está aquí, que durante la pandemia se ha logrado o se ha manifestado la migración de pueblos hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Este es el caso de Capilla del Señor también, ¿no? Absolutamente. De hecho, a mí me tocó la tarea en pandemia de ser quien brindaba las autorizaciones de circulación. Y bueno, hicimos el trabajo lo mejor posible y nosotros detectábamos la gente que pedía venir porque era propietaria de una casa de fin de semana y después ya no pedía volver a la ciudad. Y bueno, eso fue lo que hizo esta migración que expulsó al habitante de la ciudad de Buenos Aires hacia zonas con naturaleza, con aire puro, que era lo que todos buscábamos. Y una vez que se empezaron a levantar las restricciones, la explosión de visitantes desesperados por respirar aire y pisar pasto realmente fue un fenómeno notable y muchos de ellos descubrieron, yo no sé si querían venir a Capilla. Yo creo que agarraban la ruta, la Panamericana, doblaban en la primera ruta que se encontraban y llegaban a un lugar. Pasaba así, sí. Y muchos de ellos se enamoraron al descubrir esto que hablo, este ritmo pueblerino, esto que vos vas caminando de la vereda y te cruzás con alguien que aunque no te conozca te saluda y hay que devolver la gentileza con el buenas tardes o el buenos días. Todo eso hizo que, bueno, Exaltación de la Cruz, que es el partido que engloba no solo a Capilla del Señor, que es su cabecera, sino a localidades como Parada Robles, Diego Gaynor, Los Cardales, que hayamos sido una tierra elegida de mucha gente que puso en venta su departamento en la ciudad y o compró o alquiló o se mudó a su casa de fin de semana de manera permanente. Hay una particularidad, Roberto, que también quiero compartirlo con todos ustedes, con nuestros oyentes, que en Capilla del Señor, no sé si sigue funcionando, vos me vas a decir sí o no. La pulpería Los Ombúes en Andonaegui, camino a Andonaegui, sigue funcionando, es una de las más antiguas de la República Argentina. Sigue funcionando con la misma vigencia y la misma utilidad social que hace más de 200 años. Wow. Ya figuraba en los mapas antiguos un lugar a donde una posta donde se cambiaban los caballos en las diligencias que se dirigían al norte. La localidad está despoblada, pero este almacén de campo o pulpería sigue con sus puertas abiertas a cargo de una familia de origen vasco, los Insaugarat, desde hace más de 120 años atrás. A la sazón, la pulpera actual es rubia y de ojos celestes, como dice la canción. La de Santa Lucía no es. Así que qué mejor que llegarse a esa perdida localidad, que más que localidad es la pulpería, después de eso no hay más nada. Exactamente. Y bueno, y transformarse en un habitante de la campaña bonaerense. Entonces, si vos vas durante el día, o la mañana o al mediodía, seguramente quienes estén principalmente en el boliche van a ser las mujeres de los campos que van a hacer las compras, porque allí se proveen de la carne, de los alimentos secos, de las bebidas. Y si vas de la tarde en adelante hasta la caída del sol, seguramente lo que vas a encontrar es a los hombres que se reúnen allí para intercambiar información del día de trabajo, qué noticias hay, quién pasó por el callejón, a jugar un poco a los naipes y tomarse una copa. Claro. Contame algo acerca, nosotros lo adelantamos aquí. El Museo del Periodismo Bonaerense, tuve la ocasión de visitarlo. Allí se estableció los primeros albores, digamos, del monitor de la campaña en el año 1871. Exactamente. Capilla del Señor, entre otros, tiene estas distinciones que permitieron también el desarrollo de toda la región, siendo la ciudad en donde se editó el primer periódico como tal, como emprendimiento periodístico de la provincia de Buenos Aires. El año que vos decís es el correcto, y también debemos aclarar, porque seguramente en la audiencia que está prestando atención va a decir el director de turismo se equivoca. Hay hojas periodísticas anteriores. Claro. Y tienen razón los oyentes. Hubo hojas periodísticas muy anteriores en la campaña, pero ocurre
que esas hojas periodísticas eran eso, primero, una sola hoja, impresa de un solo lado, y lo único que reunía era información de la localidad a donde circulaba. Exacto. Es decir, la vida pueblerina. En cambio, el monitor de la campaña tenía informantes y columnistas distribuidos en todo el territorio que pasaban sus informes a la Casa Central. Entonces, leyendo el monitor de la campaña, que se editaba en Capilla del Señor, ahí estoy viendo el frente de nuestro querido museo, no solo te enterabas de quiénes dieron la vuelta al perro en la plaza de Capilla, sino que también te enterabas los ataques de los indios en la zona de frontera, o te enterabas los precios de las mercaderías agropecuarias del puerto de Buenos Aires. Fíjate vos que fue tan adelantado este periódico, esta empresa periodística. Nosotros en toda esta región también teníamos una colonia irlandesa muy grande, que por supuesto no dominaban el idioma español. El monitor de la campaña incluía publicidades y notas periodísticas en inglés dedicadas a la satisfacción de esta colectividad que había sido expulsada de su país por una hambruna, por un virus en su principal cultivo, que era la papa. De hecho, no solo eso. Hoy hablamos de, ¿leíste el suplemento de deportes del diario? Sí, está el suplemento de cultura, el de deportes, aquel, el otro. En 1871, cuando vos recibías el diario, que salía los días lunes, cortabas la parte inferior, te podías armar libros para seguir incrementando tus conocimientos. Así que fíjense ustedes lo adelantado que ya en aquella época se pensaba en que un medio periodístico no solo tenía que informar, sino que también podía llevar conocimiento, ¿no? Contame algo, hay una leyenda, no sé si leyenda o mito. Había dos negocios enfrentados y para competir uno de ellos puso un león, obviamente en material, y el otro un tigre, ¿puede ser? Por supuesto, pero no solo tuvimos ese ejemplo, ahora te voy a contar otro más. Por supuesto, el señor Ballesteros genera la tienda El León, que aún su león sobrevive, y enfrente se puso la competencia con la tienda El Tigre, y ya no era en cemento, era una pintura de un tigre agazapado, como mirando de abajo cómo podía atacar a ese león. 3 cuadras de distancia solamente se estableció en su momento, de manos de la colectividad sirio-libanesa, la tienda El Fuego. ¿Y quién se puso enfrente? Tienda La Mar, para apagar la ferocidad de ese fuego. Qué bueno. Competían así, competían así. Qué creatividad, ¿no? Claro, no solo era competencia de marca, sino también era de precios. Porque con tal de capturar la atención de los clientes, estos 4 comercios empezaron a bajar sus precios, con el beneplácito de los capilleros, te podés imaginar. Porque uno se enfrenta al otro, el precio baje. Hoy por hoy esto no lo vemos en ningún lugar, al contrario, se ponen de acuerdo para subir los precios, ¿no es cierto? No, ni hablar. Así que bueno, con el tiempo, por supuesto, el fuego fue extinguido por el agua de Tienda La Mar, se fundió, y sobrevivió también la tienda El León como rey, que espantó a la tienda El Tigre. Qué bárbaro. ¿Qué me podés contar del Miralejos, que es un edificio que otrora fue un casino, que fue frecuentado por Jorge Luis Borges, Dardo Rocha, Domingo Faustino Sarmiento? Mira el gesto que te hago. A ver, sí, vos te referís, en Capilla tenemos 2 torres, esta dualidad, ¿no? Estos 2 negocios con animales, 2 negocios con fuego y agua. Hay 2 torres, una es el Miralejos, frente a la plaza principal, una casa de estilo pintoresquista, réplica de una villa italiana, pero vos te estás refiriendo a la torre El Mirador. El Mirador, que ahora es un restaurante. Ahora es un restaurante, y en su momento, estamos hablando de los años 1870, 1880, funcionó allí un hotel y casino, a donde venían, dicen las malas lenguas, personalidades. Nosotros, a decir verdad, hicimos la investigación, tratamos de buscar prueba documental. Si era cierto esto que flotaba en el aire como leyenda de que Dardo Rocha
y Faustino Sarmiento venían. Lo que pasa es que es una parte de la historia que quedan las leyendas, ¿no es cierto? Y muchas veces las leyendas pueden ir a través de los siglos descomponiéndose y dar resultados interesantes por un lado, pero que no siempre se pueden probar en la realidad. Roberto Simonetti, un gustazo haber charlado con vos y seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad porque hay bastante más para descubrir de Capilla del Señor. Así es, Roberto, la verdad que cuánta historia. Yo me encantaría quedarme una hora más, pero usted conoce los tiempos de radio y nos encantaría que nos pusiésemos de acuerdo con Roberto, con el Roberto que tengo acá en estudio y con usted para que nos siga contando qué interesante la historia. Muy atrapante, aparte un hotel y casino en esa época. Tal cual. Me quedó eso, ¿no? Fines del siglo XIX. Y además qué interesante cómo lo cuenta usted, sí, Roberto. También. Así que bueno. Muchísimas gracias. Se cuenta con mucha pasión y yo me siento parte de esta comunidad, así que en nombre de toda la comunidad de Capilla del Señor, agradecerles haber podido llegar a la vasta audiencia que ustedes tienen. Gracias. Que sepan que estamos con las puertas abiertas y como en todo pueblo o casa donde habita gente grande, nos encanta recibir visitas. Ya, a nosotros nos va a encantar ir a visitarlos. Y conocer. Gracias, Chau, Roberto. Un gusto, un placer. Gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Buen programa. Gracias. Bueno, llegamos hasta aquí. Roberto, vamos a quedar pautado para, por favor, porque ya tenemos que entregar el programa, tenemos que entregar el espacio, mejor dicho, pero me encantaría que para otra próxima visita, por favor, porque es hermosa la historia. Sí. A ustedes los oyentes les